El día empezó con esa calma engañosa que precede a las tormentas que uno nunca ve venir. Me desperté temprano como siempre con el zumbido tenue de los coches que suben por la calle Jorge Juan. Mis rodillas me dolían, pero ya no como antes. Me sentía agradecida de tener un techo, una cama tibia, y por más áspero que fuera admitirlo la compañía, aunque distante de mi hija y mi nieta. Bajé con cuidado las escaleras del dúplex agarrándome de la barandilla. Soraya ya estaba en la cocina en bata de seda, con cara de lunes aunque fuese sábado. Maura hojeaba distraídamente su móvil en la mesa. El aroma del café recién hecho me trajo una punzada de nostalgia. Por un momento pensé que el día podría ser amable. Me senté y sonreí esperando un silencio compartido, pero entonces Maura habló sin mirarme siquiera. Yaya, ¿me pasas tu tarjeta? El nuevo iPhone ha salido y solo vale 1.600. Me falta un poco. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Como si la tarjeta fuera de todos. Como si yo no contara. No, cariño, no esta vez. No lo dije con dureza. No lo dije con juicio. Simplemente no. El silencio que siguió se volvió espeso como nata vieja. Soraya no dijo nada. Se limitó a coger mi taza y sin mirarme volcó el café caliente sobre mi regazo. El líquido me abrazó la piel y solté un grito ahogado. El dolor fue inmediato, pero no mayor que el que sentí al ver su rostro. No había rabia, solo desprecio plano. La taza se hizo trizas contra el suelo. Yo me puse de pie con esfuerzo, el camisón empapado, pegándose a mis piernas, y ni una mano se alzó para ayudarme. Soraya cruzó los brazos y dijo como si anunciara el cierre de una cuenta bancaria: si no vas a colaborar, te vas de mi casa antes de que anochezca. Y así, con el café humeante aún escurriendo por mis muslos, entendí que lo que ella veía en mí no era una madre, sino un obstáculo. Me di la vuelta sin decir palabra. Lo único que me quedaba era la dignidad, y hasta esa ardía. Me encerré en el baño sin decir nada. Cerré la puerta con suavidad, como si no quisiera molestar aún después de lo que acababa de pasar. Me quité el camisón mojado con torpeza, sintiendo cómo el café se había pegado a la piel como una humillación tibia. Abrí el grifo y empapé una toalla para calmar las quemaduras, pero lo que dolía más no estaba en la piel. Miré mi reflejo en el espejo. Había algo en mis ojos que no reconocía. Un cansancio nuevo, no de cuerpo sino de alma. Saqué otra muda del armario y metí el camisón en una bolsa. Lo lavaría más tarde, como si eso fuera importante. Nadie vino a preguntar si me encontraba bien. Nadie llamó a la puerta. En aquella casa, mi presencia era tolerada, no bienvenida. Al sentarme en la cama, me obligué a recordar cómo habíamos llegado a ese punto. Cuando me operaron la rodilla, Soraya insistió en que me quedara con ella durante la recuperación. Me habló con dulzura, me instaló en la habitación de invitados, me preparó sopa los primeros días. Parecía sincera. Incluso me dijo que no me preocupara por nada. Yo me ocupo de tus pastillas del banco del correo. Solo descansa, mamá. Yo, que siempre había sido independiente, dejé que lo hiciera. Pensé que era cariño. Pensé que era tiempo de dejarme cuidar un poco, pero con el paso de las semanas fui desapareciendo. Mis llamadas no llegaban, el correo nunca me lo daba, y mi tarjeta, que antes guardaba en mi bolso, había terminado en un cajón fuera de mi alcance. Empecé a sentir que mi presencia era una carga, que había una frontera invisible entre ellas y yo, una frontera que no debía cruzar sin permiso. Y lo peor era que no había gritos ni peleas, solo una indiferencia que iba haciéndome más pequeña. Esa mañana, al recoger del suelo los pedazos de porcelana, entendí que no era un descuido, todo había sido deliberado. Paso a paso, palabra a palabra. Soraya me había ido borrando. Y aún no había visto lo peor. Después de tender el camisón mojado en el respaldo de la silla, decidí buscar mi cartera. Necesitaba sentir el cuero entre mis manos, comprobar que aún tenía control sobre algo, aunque fuera mínimo. Rebusqué en el cajón de la mesita, luego en el armario bajo la cama. Nada. Mi cartera no estaba. Tampoco estaban mis documentos.
Ni mi DNI, ni la tarjeta bancaria, ni siquiera mi cartilla médica. Todo había desaparecido sin dejar rastro. Me quedé quieta unos segundos sintiendo como una ansiedad helada me recorría el pecho. Entonces recordé algo. Una caja de zapatos que guardaba en la parte trasera del armario, tapada por mantas viejas y bolsas con ropa que ya no usaba. Me levanté y la saqué con manos temblorosas. La caja seguía allí, polvorienta, cerrada con una goma floja. Al abrirla, los papeles me devolvieron un olor a tinta antigua a notaría a decisiones importantes. Allí estaba la escritura de mi piso. Un documento con mi nombre completo firmado por mí y por mi difunto esposo. Aquel piso era mío. Lo habíamos comprado hace 28 años, con el dinero del taller mecánico de él, y mis años como auxiliar administrativa. También encontré impresos bancarios, copias de movimientos de cuenta, y un poder legal sí, pero con fecha limitada y sin firma de cesión. Soraya no había transferido nada. No había vendido, no había donado, no había legalizado ninguna posesión. Todo seguía a mi nombre. Me senté en el borde de la cama y respiré profundamente. Sentí una punzada de alivio, pero también algo más. Algo que no sentía desde hacía tiempo: dirección. No necesitaba pedir limosna ni rogar espacio. No era una huésped, era la dueña legal de esa propiedad. Y aunque me habían hecho sentir una intrusa, los papeles decían otra cosa. Mientras colocaba con cuidado los documentos dentro de un sobre y los cerraba con cinta adhesiva, una idea empezó a crecer en mi cabeza. Tal vez no tenía que marcharme como una sombra. Tal vez había llegado el momento de que fueran ellas quienes hicieran las maletas. Guardé el sobre en el fondo de mi bolso, respiré hondo y marqué un número que no usaba desde hacía años. No estaba segura de que siguiera funcionando. La voz al otro lado tardó en contestar, pero cuando lo hizo, no necesité presentarme. Delfina, dijo con ese tono grave que siempre tuvo. ¿Estás bien? Era Esteban Montalbán, el mejor amigo de mi difunto esposo y abogado durante toda nuestra vida adulta. Nos había ayudado a redactar las escrituras del piso, a manejar la herencia, incluso a poner en orden mis papeles después del fallecimiento de Julián. Lo recordaba como un hombre metódico, discreto, pero con una ética férrea. Y en ese momento era la única persona en quien confiaba. Nos encontramos en una cafetería cercana a su despacho, aunque ya estaba jubilado. Me recibió con un abrazo que no buscaba consolarme, sino sostenerme. Extendí el sobre la mesa. Le conté todo. No omití nada: la amabilidad de Soraya tras la operación, el aislamiento, el café, la amenaza. Lo escuchó sin interrumpirme, revisando los papeles con ojos entrenados. Cuando terminó, asintió con seriedad. Soraya no tiene ningún poder legal sobre ti, ni sobre tus bienes, ni lo tuvo. Todo sigue a tu nombre. Y si me dejas ayudarte, lo vamos a dejar muy claro. En los días que siguieron hicimos más de lo que jamás me habría atrevido a soñar sola. Esteban contactó con mi banco para congelar el acceso a mis cuentas hasta que yo estuviera segura. Inició los trámites para revisar movimientos sospechosos y redactó una carta legal informando que cualquier uso no autorizado de mi patrimonio sería considerado fraude. También concertó una cita con una tasadora inmobiliaria para evaluar el piso. Le pregunté si era para venderlo. No necesariamente. Pero es mejor que el valor lo sepas tú, y no ella. Esa misma tarde me ofreció su piso vacío en la calle Príncipe de Vergara para que me instalara temporalmente. Acepté con una mezcla de alivio y vergüenza. Preparé mi bolso en silencio mientras Soraya dormía la siesta. Cuando crucé la puerta con paso firme por primera vez en semanas, no sentí miedo. Sentí que estaba empezando a caminar hacia algo que me pertenecía. El timbre sonó a las 11:30 en punto. La tasadora se presentó con un maletín de cuero y una libreta de hojas rígidas. Yo no estaba allí, pero Esteban sí. Habíamos acordado que él la acompañaría en mi nombre con la documentación que acreditaba mi propiedad. Según me contó más tarde Soraya, abrió la puerta sin entender nada. Al ver los papeles palideció. Preguntó con voz alterada quién había solicitado esa tasación.
Esteban, con su elegancia característica, simplemente dijo: «La propietaria». No tardó ni 10 minutos en llamarme. El móvil vibró una vez, dos, y yo dudé, pero contesté: «¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Cómo se te ocurre mandar a una tasadora sin avisarme?» «Estoy haciendo valer lo que es mío», dije con voz clara, lo que nunca dejó de serlo. Un silencio cargado cruzó la línea. Luego colgó sin más. Me senté junto a la ventana del piso de Esteban y observé los árboles del parque. No sentí alegría. Sentí algo más profundo, el regreso de una voz interior que había estado apagada por años. Horas después el teléfono volvió a sonar. Era Maura. «Abuela, perdona. No sabía todo. Mamá decía que tú no querías hacerte cargo de nada, que estabas enferma, que el piso era suyo desde hacía años». Guardé silencio. Podía escuchar su respiración entrecortada, como quien descubre que le han mentido toda la vida. «Perdona», repitió. «Yo solo pedí el móvil porque pensé que tú, que estabas bien económicamente». Mi corazón se apretó. Era la primera vez que escuchaba en su voz algo más que exigencia o ironía. Era una niña después de todo, y quizá nadie le había enseñado a ver más allá de las apariencias. No dije que la perdonaba. No aún. Pero tampoco le colgué. Dejé que el silencio entre nosotras hiciera su trabajo. Esa noche, mientras organizaba los papeles que me había enviado Esteban por correo, descubrí algo inesperado en uno de los sobres. Algo que no encajaba con lo que me habían dicho durante años. Esa mañana Esteban llegó con un maletín y una expresión más sombría que de costumbre. Había solicitado con mi autorización escrita los registros completos de movimientos bancarios de los últimos 6 meses. Los imprimió, los subrayó, los revisó una y otra vez antes de ponerlos sobre la mesa. «Quiero que veas esto conmigo», me dijo con esa seriedad que ya me empezaba a resultar familiar. Al principio todo parecía en orden. Compras de supermercado, pagos de farmacia, pequeñas transferencias. Pero luego apareció un número de cuenta desconocido, una a mi nombre, pero que yo jamás había abierto. «Esta cuenta se activó hace 4 meses», explicó Esteban. «Se solicitaron transferencias automáticas desde tu cuenta principal, suscripciones, servicios y compras en línea». El papel crujía entre mis dedos mientras pasaba las páginas. Allí estaban los extractos pagos de Netflix, cargos de PayPal, compras en tiendas de ropa, electrodomésticos. Todas realizadas desde esa cuenta alterna, creada con mis datos, con mi DNI, con mi dirección. ¿Y las firmas?, murmuré, incapaz de seguir leyendo. Esteban asintió con gravedad. «Falsificadas, claramente. El estilo no coincide con el tuyo, ni siquiera lo han intentado bien. Pero eso no importa, el banco aceptó todo sin verificar. Y eso es ilegal». Me quedé en silencio largo rato. Sentí náuseas no solo por la traición, sino por la precisión fría con que todo había sido ejecutado. No era un impulso, era un plan. «¿Qué hacemos?», pregunté con la garganta seca. «Registrar una denuncia formal. Falsificación, suplantación de identidad, abuso económico. Necesito que firmes este documento y yo lo presentaré ante la comisaría de Chamartín. Cuanto antes». Tomé el bolígrafo y firmé. Esta vez con mano firme. Era extraño, en otro momento habría dudado o temido el escándalo, la vergüenza. Pero ya no. Ya no era la madre pidiendo permiso para existir. Ahora era una mujer defendiendo lo que tanto le había costado construir. Esa noche, mientras preparaba una infusión, recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Solo decía: «Te estás metiendo donde no debes. Detente». Me costó conciliar el sueño aquella noche. El mensaje anónimo me dejó una inquietud viscosa en el pecho. No respondí. Lo borré, pero no lo olvidé. A la mañana siguiente, mientras ordenaba una vieja carpeta con papeles personales, encontré una hoja doblada varias veces, casi deshecha por los bordes. Era un borrador de testamento. Al abrirlo me estremecí. Reconocí mi firma. También la de Julián, fechado en 2013. Aún vivía él. En ese entonces lo redactamos pensando que si algo nos pasaba, Soraya heredaría el piso. Nos pareció justo.
Maura era pequeña. La familia aún estaba entera. Pero lo que Soraya nunca supo, lo que nadie supo, es que meses después de la muerte de Julián, regresé sola al notario y lo anulé. Firmé una revocación completa con otra cláusula que el piso quedaría sin asignación hereditaria directa, reservado a mi libre disposición hasta el final de mis días. Quería pensar, quería observar, quería asegurarme de que el cariño no era solo conveniencia. Guardé ese documento como quien esconde una semilla por si algún día llega la sequía. Y ahora, esa decisión era mi redención. Volví a llamar a Esteban. Le conté lo que había encontrado y sin decir palabra me pidió una copia escaneada. Horas después, me confirmó el testamento vigente era el mío, el segundo el verdadero. Legal, intacto. Soraya no tiene ningún derecho legal sobre ese piso. Nunca lo tuvo. Pensé en su expresión de seguridad, en su manera de caminar por el salón, como si ya fuera suyo, en su voz autoritaria, diciendo que yo me tenía que ir. Y entendí que toda su fuerza venía de una mentira, una que ella misma se creyó. Apoyé la espalda contra el respaldo del sillón y cerré los ojos. Yo había hecho todo lo que podía para dejar las cosas claras. Ahora, si Soraya decidía seguir peleando, lo haría desde la nada. Y lo siguiente que hice fue escribirle, pero no a ella, a alguien más, al único que aún callaba demasiado. El sol de la tarde se colaba en la sala de lectura tibio amable. Me gustaba sentarme allí por las tardes con una taza de tila y un libro en las manos. Era mi momento de tregua, de respirar sin miedo, sin deberes impuestos. Aquel martes leía a Saramago no por casualidad. Fue Dorotea, la vigilante del residencial, quien interrumpió el silencio con un leve carraspeo. Doña Delfina. Su hija está abajo. Grita mucho. Quiere entrar. Cerré el libro pero no me levanté. Le ha dicho que no puede pasar sin autorización, sí. Y se lo he repetido 3 veces. Le he pedido que baje la voz, pero desde mi asiento alcancé a oír el tono agudo y agresivo. No las palabras exactas, pero sí la desesperación en cada sílaba. Soraya no estaba acostumbrada a no ser obedecida. Me acerqué al ventanal con disimulo. Desde el 3er piso se veía el portal. Allí estaba ella de pie móvil en mano, gritando, gesticulando. Llevaba el mismo abrigo beige con el que solía recibirme en casa, después de mis revisiones médicas. Ahora ese mismo abrigo parecía colgarle como un disfraz mal elegido. Dorotea, firme como un muro, no se movía. Le hablaba con calma, sin alterarse, sin levantar 1 centímetro más la ceja. Soraya insistía, suplicaba, luego amenazaba. Nada surtía efecto. Finalmente pateó el suelo con rabia contenida y se alejó dando zancadas torpes, como si la humillación le pesara en los tobillos. Volví a mi asiento. Abrí el libro por donde lo había dejado. El párrafo hablaba de la dignidad callada, de la fuerza que reside en no responder al agravio. No sentí alegría, tampoco lástima. Sentí firmeza y un poco de paz. Antes de cenar revisé mis correos. Había uno nuevo. No era de Soraya ni de Esteban, era de Maura. Me pedía encontrarnos, a solas. El sobre llegó una mañana lluviosa con mi nombre escrito en tinta azul y una caligrafía forzada, como si alguien hubiera practicado antes de enviarlo. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, mientras me preparaba un café con canela. No tenía prisa por leerlo. Intuía de dónde venía y ya no me temblaban las manos ante esa certeza. Cuando finalmente lo abrí, encontré una carta manuscrita de 3 páginas. El tono era meloso, casi teatral. Soraya hablaba de errores del pasado, de confusión y hasta de heridas familiares que merecen sanar. Todo cuidadosamente redactado para sonar sincero, pero carente de alma. Lo leí completo sin pestañear. Al final del sobre había algo más, un cheque, a nombre mío firmado con trazo firme. La cantidad era clara: 3.500. Ni 1 céntimo más ni menos. Una cifra elegida con cálculo, no con afecto. No lo pensé demasiado. Tomé el cheque entre los dedos, lo miré una vez más y lo rompí por la mitad. Luego en 4, luego en 8 trozos y lo dejé caer en la papelera.
sin rabia, sin lágrimas. Simplemente no lo necesitaba. Ni el dinero, ni el intento torpe de comprar mi perdón. Llamé a Esteban y le conté. ¿Qué te parece si empezamos con lo que hablamos?, le pregunté. Me parece perfecto, respondió sin vacilar. Pondremos el piso en venta formal esta semana, y con los ingresos abriremos un fideicomiso irrevocable a tu nombre. Nadie podrá tocarlo. Será tu escudo legal para siempre. Asentí sintiendo cómo el suelo bajo mis pies dejaba de temblar por fin. Era hora de cerrar el círculo. No con venganza, sino con estructura. Con decisiones firmes. Aquella tarde volví a recibir un mensaje, pero esta vez no era un chantaje. Era Maura puntual, como habíamos acordado tocando el timbre del residencial. Llevaba un cuaderno bajo el brazo y los ojos llenos de preguntas. El piso se vendió una semana después de la firma. Esteban lo gestionó todo con una eficiencia silenciosa, casi elegante. El dinero fue depositado directamente en un fideicomiso irrevocable a mi nombre. Mis cuentas personales antes utilizadas sin mi permiso fueron cerradas y se abrió una nueva solo accesible para mí. Cada contraseña, cada código, cada decisión volvía a estar en mis manos. La denuncia que habíamos presentado semanas atrás fue aceptada por la Fiscalía de Protección a Mayores. El informe bancario, las pruebas de falsificación y el testamento anulado eran suficientes para iniciar una investigación formal. Soraya fue notificada, y aunque aún no había juicio, el proceso ya caminaba con paso firme. No por venganza, sino por justicia. Esa mañana Maura vino a verme. Había insistido varias veces y sentí que era el momento. Bajamos juntas al jardín del residencial y nos sentamos en un banco bajo los árboles, lejos del bullicio de la calle. Yo llevaba una taza nueva entre las manos, blanca sencilla de cerámica gruesa. Dentro, café recién hecho tibio. Ella me miró en silencio durante unos segundos. ¿Te volverá a ver?, preguntó al fin sin dramatismo, solo curiosidad. La miré con ternura. Maura ya no tenía en los ojos la arrogancia de quien todo lo tiene, sino el temblor de quien empieza a ver la verdad. No, respondí con calma. Y no lo necesita. Tomé un sorbo lento sin apurar. Mi taza no se rompía, no ardía, no quemaba, y tampoco servía para lastimar. Era solo una taza, como tantas otras. Pero para mí era símbolo de algo más, algo intacto, algo que había resistido. Maura bajó la mirada y sacó su cuaderno. Quería contarme cosas, cosas que dolían, cosas que había callado. Yo estaba lista para escuchar, no para reparar lo irrecuperable, sino para sembrar algo nuevo. El aire olía a jazmín, y por primera vez en mucho tiempo me sentí exactamente donde debía estar.